Muy buenas tardes, amigos. Sean ustedes bienvenidos a nuestra tercera charla virtual de Finanzas para ti, un programa organizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. En las sesiones pasadas ya hemos evaluado lo que es el manejo de las finanzas personales en tiempos de COVID. Hemos revisado cómo se organiza un presupuesto familiar, pero ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Sabes o conoces cuáles son tus deberes y derechos como consumidor del sistema financiero? Este tema será tratado esta tarde por el señor Jorge Machuca Vilches, analista principal de educación financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. Dejo con ustedes a Jorge. Muchísimas gracias, Verónica. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por su puntualidad. Mi nombre es Jorge Machuca Vilches y el día de hoy vamos a trabajar el tema deberes y derechos del consumidor financiero. Para ello, vamos a efectuar varias reflexiones en torno a qué envuelve el consumidor, qué características en especial el consumidor financiero y finalmente vamos a ver algunos aspectos relevantes para esta coyuntura que estamos atravesando. Sin más preámbulo, para aprovechar al máximo el tiempo, vamos a dar inicio a la presentación, no sin antes recordarles que pueden hacer preguntas en el chat, las cuales van a ser atendidas una vez que finalicemos con la presentación, que yo calculo básicamente que estaremos trabajando en unos 35 a 40 minutos. Muy bien, damos inicio entonces. Nos encontramos, como bien saben, en el programa Finanzas para ti, que son charlas de cultura financiera que realiza la Superintendencia de Banca y Seguros, que, como pueden ver aquí, es una institución que se encarga de cautelar los intereses del público, la solvencia de los sistemas, la transparencia de la información, la prevención del lavado de activos y que va a estar presente en la regulación y supervisión de los sistemas financieros, de seguros y privado de pensiones. El programa Finanzas para ti se viene desarrollando desde hace varios años, desde el 2010, y tiene un objetivo fundamental, que es poder dotar a las personas de una serie de herramientas que le puedan permitir un mejor manejo y uso de los productos y servicios financieros. Muy bien, entonces vamos a, en esta presentación, conocer de qué hablamos cuando hablamos de consumidor financiero y cuáles son los alcances de la protección que han existido desde tiempos de sanidad y que ahora tiene algunos ajustes y particularidades en atención a la crisis sanitaria. Comencemos con una reflexión. ¿Qué es un mercado? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de mercado? Básicamente, al hablar de mercado, para muchos que están aquí presentes, se les va a venir, por ejemplo, una imagen en la cual hablamos de dos partes negociando para llegar a un acuerdo en relación a un determinado producto. Es, digamos, una visión bastante clásica la que nos lleva a esa imagen. También probablemente estemos pensando en un espacio físico en la cual se van a dar el intercambio de los bienes y los servicios. Sin embargo, conforme se puede ver en esta imagen, el mercado ha ido evolucionando, ha ido cambiando y ahora tiene algunas características que vale la pena reflexionar para tener claro el panorama sobre el cual estamos llevando a cabo esta capacitación, esta charla. Podemos ver, por ejemplo, que entre otros ya no necesariamente negociamos mucho al comprar un producto, un servicio. Muchas veces el producto ya viene con un precio y nosotros simplemente lo que hacemos es aceptar ese precio, entrar en un esquema de contrato que básicamente es tómalo o déjalo. Eso es un poco lo que tenemos en la realidad. Ya esa idea de, por ejemplo, una persona que va a la tienda y eventualmente conversa con un vendedor para llegar a un acuerdo sobre el producto,
que va a una zapatería y elige, por ejemplo, el color del zapato, el material, el tamaño. Eso está ya, digamos, en el pasado. Lo que encontramos ahora normalmente es, quiero esto y me lo llevo, ¿no? Básicamente tenemos un mercado con contratos de adhesión, donde los productos ya están dados y uno simplemente va a ver si puede pagar el precio o no para llevarlos a casa. Pero además el mercado en el tiempo también tiene otras características. Por ejemplo, pueden ver en la imagen, hoy en día se habla de que adquieren productos y servicios, muchas veces sin evaluar adecuadamente qué consumo están llevando a cabo, ¿no? Estamos anteponiendo los sentimientos, estamos anteponiendo una compra por impulso a una compra razonada, a una compra que realmente antes de hacerse evalúa si es algo que necesitamos o no. Esa es una realidad. Esta imagen corresponde, por ejemplo, al famoso Black Friday, donde las personas incluso muestran cierta adicción al momento de consumir y hasta se pelean por los productos, como seguramente han visto en alguna imagen, alguna noticia o algún reportaje. El consumidor se desenvuelve en un mercado donde van a haber un grupo de compradores y vendedores y donde se va a dar un intercambio de bienes y servicios. Nosotros estamos en un mercado donde los precios son libremente determinados y es una base en la cual nos vamos a desenvolver. Este mercado ha ido teniendo en el tiempo cambios. Por ejemplo, hoy en día ya no necesariamente necesitamos estar presentes, estar en un espacio físico, face to face, frente a frente, para poder hacer una adquisición. Hoy en día, en el mercado pueden darse transacciones sin la necesidad de la presencia física. Por ejemplo, transacciones digitales, transacciones empleando el celular, transacciones telefónicas, que dicho sea de paso, en esta coyuntura ha sido bastante útil, porque entrar en aglomeraciones, entrar en una presencia física puede significar pues un riesgo de contagio que se va a querer evitar, y entonces justamente estas transacciones que se dan por medios electrónicos son bastante óptimas. Es parte de una evolución que se da en el mercado. Ahora entremos al concepto de consumidor. Cuando hablamos de consumidor, es importante señalar que es un concepto amplio, el de consumidor. Conforme se puede ver en la imagen, tenemos, por ejemplo, de servicios de telefonía, de servicios de internet, pueden haber consumidores de servicios de transporte, por ejemplo, compra de alimentos, servicios educativos. Estamos hablando también de consumidores de hoteles y restaurantes. Y entonces vamos a encontrar un espacio bastante específico dentro de esta gran posibilidad de consumo en la cual se van a adquirir productos y servicios financieros. Entonces, en esta capacitación claramente tenemos que diferenciar que existe un consumidor genérico y también un consumidor específico. Lo que nos interesa a los que estamos aquí presentes, a lo que estamos revisando en esta capacitación, es el consumo de productos y servicios financieros. Estamos entonces focalizando esta capacitación a ese tipo de consumo. Y entonces corresponde revisar qué características tiene un consumidor financiero. Y ya estamos pisando con más fuerza el tema que estamos trabajando el día de hoy. Fíjense, por ejemplo, que una característica es que el consumidor financiero se desenvuelve en el sistema financiero, ¿no? Parece algo muy básico, pero es importante remarcarlo. Cuando tenemos a un consumidor financiero, estamos hablando de un ámbito en el cual participan, por ejemplo, las empresas del sistema financiero, que tenemos tendencia muchas veces a hablar de los bancos, pero en verdad son otras entidades más que están presentes en el mercado y que tienen vital importancia, como pueden ser las financieras, las cajas municipales de ahorro y crédito, las cajas rurales de ahorro y crédito,
las EPYME, las cooperativas, entre otras empresas especializadas. Ese es el ámbito en el que se desenvuelve el consumidor financiero y existe claramente en el mercado un lineamiento constitucional de proteger al ahorrista, ¿no? Protegerlo porque es en el mercado un mandato que existe constitucional de garantizar y promover el ahorro. Una segunda característica que es importante es que existe un esquema de asimetría de la información del consumidor financiero. Eso es un punto de partida característico en este mercado porque, ¿qué quiere decir asimetría de la información? Quiere decir que una de las partes tiene más información. Y díganme ustedes si eso no es cierto. Por supuesto que esto se da en este tipo de mercado. Por una sencilla razón, las empresas con las que interactúas tienen mucho tiempo en el mercado, bastante expertise, tienen experiencia en el manejo de los productos y nosotros más bien tenemos una menor interacción como consumidores financieros. Por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo de qué estamos hablando, cuando nosotros adquirimos un crédito hipotecario con la finalidad de comprar una casa, un departamento o eventualmente un local, lo que vamos a tener es que normalmente en nuestra vida no va a ser un contrato que realizamos frecuentemente. Va a ser más bien un contrato que vamos a hacer pocas veces en la vida. Si sacáramos un promedio de cuántas personas acceden a un crédito hipotecario, vamos a encontrar que son pocas y que eventualmente también las personas que acceden lo hacen en su vida eventualmente una o dos veces. Mientras que la empresa tiene constantemente clientes de crédito hipotecario, maneja muchos créditos hipotecarios y tiene entonces más experiencia que nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para combatir ese esquema de asimetría informativa? Bueno, pues informarnos. Antes de contratar, poder revisar información, entender en qué consiste el producto, tener una claridad en relación a las obligaciones que estamos asumiendo, porque eventualmente el incumplimiento de las mismas acarrea consecuencias. Conocer ello, saber qué nos conviene, comparar antes de poder tomar un crédito, por ejemplo, va a resultar importantísimo en este esquema de asimetría de la información. Otra característica tiene que ver con un limitado poder de negociación, que en verdad, conforme ya mencioné, es una característica del mercado. Hoy en día en el mercado tú puedes ir a comprar un periódico y no vas a poder dar el precio. Tú no puedes decir, por ejemplo, ¿cuánto está el periódico? Un sol. ¿Me lo puedes dejar a 80 céntimos? Eso no existe, ¿no? Vas a tomar o dejar el periódico. Igual ocurre con muchísimos productos porque es una tendencia. El mercado no interactúa ya con un espacio pequeño de consumidores, sino con millones de consumidores. Se dan transacciones, contratos masivos y entonces el poder de negociación es limitado y básicamente la tendencia es a aceptar o no un determinado producto. Otra característica importante es que el consumidor financiero experimenta una falta de cultura financiera, es decir, incurre en una serie de comportamientos que podrían demostrar que no necesariamente ha desarrollado una capacidad, una cultura para desenvolverse mejor. Por ejemplo, tenemos personas que prefieren ahorrar bajo el colchón, a pesar que nosotros sabemos que eso es riesgoso, que eventualmente eso puede acarrear consecuencias negativas, que no vas a ganar intereses, entre otros. ¿Por qué? Porque existe, pues, eventualmente una desconfianza o muchas veces también un desconocimiento en relación a las empresas que conforman el sistema financiero. Otra muestra de falta de cultura financiera, de repente comentando también la situación que vivimos, es la falta de ahorro para imprevistos, ¿no? Vamos a encontrar que en esta coyuntura, al momento en que se toman, por ejemplo, las decisiones de llevar a cabo una cuarentena, muy rápidamente determinadas familias en nuestro país sufrieron esa medida porque no tenían un ahorro para imprevistos. Eso, el ahorro para imprevistos, es independiente del ingreso de las personas.
Eso es en verdad algo que deberíamos tener y que debe ser una lección aprendida de esta coyuntura, porque sabemos que estas crisis que pueden presentarse en el mercado son más bien cíclicas. Entonces, ya tenemos una lección aprendida y parte de la cultura financiera debería ser tener un ahorro para imprevistos que la próxima vez nos pueda ayudar a paliar las consecuencias económicas de una situación como la que estamos viviendo. Este trabajo de desarrollar cultura financiera es precisamente el que estamos haciendo a través de esta capacitación, donde se están brindando algunos aspectos importantes para que puedas conocer tus derechos, que es tan importante para luego poder ejercerlos. ¿De qué manera puedo ejercer mis derechos si no los conozco? Si no tengo claridad en relación a cómo funcionan los productos o eventualmente a cuáles son los derechos que me asisten. Eso es entonces importante, este tipo de eventos, para poder nosotros ir generando una mayor cultura financiera y poder precisamente estar en mejores condiciones para defender nuestros intereses. Finalmente, como característica del consumidor financiero, vamos a encontrar que existe un marco de protección. Un marco de protección que vamos a mostrar el día de hoy con sus aristas y también con sus especificaciones atendiendo a la coyuntura actual. Ese marco de protección se denomina la gestión de conducta de mercado. ¿Qué es conducta de mercado? Ahora lo vamos a ver. Dicho sea de paso, antes de avanzar, conviene recordarles que pueden ir dejando sus dudas, sus inquietudes en el chat para poder luego, cuando acabemos la parte expositiva, responder a cada una de sus dudas y así enriquecernos todos con las trasladas. Son importantes porque el caso, la duda que tú tienes, probablemente la tienes. Entonces, exteriorízala, por favor, y consígnala en el chat. Seguimos. Cuando hablábamos de que el consumidor financiero se desenvuelve en el sistema financiero, tenemos entonces, por ejemplo, dos tipos de personas en el mercado. Las personas que necesitan dinero y las personas que tienen dinero. Nosotros le denominamos un poquito más técnicamente el agente deficitario, es decir, aquel que no tiene y necesita dinero, y el agente superavitario, que es aquel que tiene dinero, tiene un excedente y, por ejemplo, lo que quiere es depositar. Eso ya, entiendo, lo han venido viendo en las anteriores. Estamos hablando, ahí pueden ver que bueno es la diapositiva, que el dinero pasa de uno a otro teniendo al sistema financiero como intermediario, como un actor que se pone al medio de estas dos necesidades, al medio de estas dos partes y opera como un agente que distribuye el dinero. Y eso realmente es bueno para la sociedad. Cuando hablamos de asimetría de la información, solamente esta diapositiva la traigo para poder un poco reforzar la idea. Recuerden, es cuando una parte tiene más información que la otra y es algo que no es necesariamente exclusivo de este mercado. Por ejemplo, esta imagen que están viendo parte de uno de los primeros análisis que se hacen sobre este tema de asimetría de la información. Un autor, Boris Akerlof, lo que hizo fue analizar el mercado de venta de automóviles usados, donde, como podrán comprender, ¿quién tiene más información? Evidentemente, el vendedor. Y entonces, ¿cómo yo puedo contrarrestar esa mayor información que tiene el vendedor? Uno, sabiendo mucho de carros y poder eventualmente contrarrestar mi falta de conocimiento a través justamente de informarme sobre cómo funcionan los carros y poder detectar, por ejemplo, que no me den gato por liebre. Pero eso es muy difícil porque finalmente lo que va a haber es una situación difícil de contrarrestar y eventualmente voy a necesitar apoyarme, por ejemplo, con un técnico, ¿no? Porque puede tratarse de una información un poco compleja. En todo caso, lo que se va a buscar es generar incentivos para que se entregue información transparente y de esa forma superar la asimetría de la información clara, información que se entienda, que tú puedas realmente apreciar y sacar tus conclusiones en relación a si te conviene o no la transacción. Y eso es lo que va a buscar, por ejemplo, la transparencia, que es como una suerte de remedio, de solución
a la simetría de la información. La importancia de la transparencia se puede ver en esta imagen, que a mí me parece bastante gráfica para poder entender cómo es que opera esta transparencia. La idea es que tú, con información, vas a tomar mejores decisiones al momento de contratar. Si tú estás realmente informado en relación a los productos y servicios financieros, vas a poder actuar de forma más adecuada en el mercado. Si, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, la persona le gusta comprar con tarjeta de crédito en varias cuotas, pudiendo hacerlo en una sola cuota o no siendo necesario hacerlo en varias cuotas, estamos hablando de una persona que no está tomando decisiones informadas. Señor Machuca, ¿cuál es el combo que está pidiendo? Bueno, yo quiero una hamburguesa con papas fritas y mi gaseosa. Muy bien, ¿en cuántas cuotas? Ah, se puede en cuotas. Excelente, démelo en 12. ¿Estoy obrando bien o estoy obrando mal? Sin duda me va a salir bastante caro, porque esa opción de mi consumo, dividirlo en cuotas, va a acarrear intereses. Y entonces esa hamburguesa podría resultarme bastante cara. Eventualmente sí podría ser adecuado si es que el bien que compro, por ejemplo, tiene mucha utilidad y yo programo, planifico, conozco cuáles son mis ingresos y sé que voy a poder devolverlo, por ejemplo, en 3 cuotas. Puede funcionar, por ejemplo, si adquieres un bien más útil, por ejemplo, una laptop para esta coyuntura de aprendo en casa, de repente es muy caro el monto del producto y adquiriéndolo en unas cuantas cuotas lo puedo manejar mejor, pero yo entiendo que al momento de usar el consumo en cuotas se me va a cobrar mayor interés. Entonces, así es como con mayor información las personas toman mejores decisiones. Por ejemplo, también comparando antes de contratar, no guiándome con una oferta, una publicidad bonita, ¡zas!, voy y compro, sino averiguo cuánto es el precio, veo la tasa de interés, en este caso la tasa de costo efectivo anual, y a partir de ella comparo con otras entidades para buscar aquella que puede ser más baja y por lo tanto más conveniente para mis intereses. Justamente es tan importante la transparencia de la información que la superintendencia desde hace varios años viene impulsando que esta transparencia se presente en el mercado de forma bastante adecuada, con un lenguaje sencillo, con facilidad para acceder a la misma, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, en esta imagen, que básicamente los diferentes puntos de contacto que tiene el consumidor financiero con ese sistema financiero van a tener la posibilidad de que pueda recabar información en relación a los productos. El consumidor va al cajero. El cajero tiene información en relación, por ejemplo, al costo de las transacciones. Va eventualmente a la página web para informarse en relación a la empresa, pues en la página web, por norma, existe muchísima información sobre los productos y además con un énfasis en que ese lenguaje que se emplee sea fácil de entender. Vamos, por ejemplo, a pedirle información a alguien que trabaja en la entidad financiera. Bueno, esa persona que trabaja, por transparencia, tiene que darnos información que sea fácil de comprender y hacerlo también, digamos, con un trato adecuado, con un trato que tú sientas que te motiva eventualmente a poder clarificar tus ideas y no tanto a una situación contraria y no deseada por este impulso de la transparencia de la información. Es más, si estás en una determinada agencia, supongamos que has tenido que ir, a pesar de que eventualmente nosotros siempre vamos a buscar en esta coyuntura evitar las aglomeraciones o los desplazamientos físicos, pero estás allí. Y tú tienes, por ejemplo, contacto con un folleto informativo, ese folleto informativo también está regulado. No es un folleto informativo que te puede eventualmente dar información que no sea exacta o información que no te permita entender adecuadamente cómo funciona el producto. Entonces, en cada aspecto que tú vas teniendo de interacción con las empresas, tú vas a tener la posibilidad de recibir información que puede resultar relevante para las transacciones que lleves a cabo con las empresas.
Incluso van a existir también otros esfuerzos, como por ejemplo aplicativos que pueden funcionar en la página web de la SBS. Puedes acceder a la página web de la SBS, al portal del usuario, y encontrar aplicativos que te permitan comparar los precios antes de tomar decisiones, o eventualmente también informarte en relación a los productos, a las comisiones, a los gastos, etc. Justamente la idea ha sido en el tiempo sumar varios esfuerzos que traten de darle un lugar importante al consumidor financiero, un espacio donde reciba información adecuada, un espacio donde pueda tomar decisiones mejor informadas, y ese esfuerzo no se ha dado de la noche a la mañana. De repente, actualmente muchos tenemos inconvenientes, dificultades por esta crisis que tenemos, y estamos escuchando de algunas normas, que dicho sea de paso hoy vamos a trabajar, vinculadas a la necesidad de una mejor información, a la necesidad eventualmente de un trato más equitativo. Pero esto no es nuevo. En verdad, desde tiempos de sanidad y desde hace varios años, pueden ver ahí, por ejemplo, una línea en el tiempo de diferentes normas que se han ido dando hasta llegar al Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado, que es la resolución SBS 3274 del 2017 y sus modificatorias. Esa evolución comienza desde el año 91, donde ya tenemos una protección al consumidor en nuestro país, desde el nacimiento de Indecopi, pero luego vamos a tener que en el 2005 se da la ley 28587, que lo que va a buscar es una protección específica para este tipo de consumidor financiero que ya identificamos en un slide anterior. Es decir, una protección específica para un consumidor que tiene características especiales frente a otros rubros que antes ya se mencionaron. Entre otras, por ejemplo, esa norma tenía la disposición de que la letra no sea pequeña, para que tú puedas revisar adecuadamente el contrato al momento de llevar a cabo una transacción. O, por ejemplo, viene también en esta norma las disposiciones en torno a las modificaciones que la empresa puede hacer de las condiciones contractuales, las cuales tienen que ser avisadas con anticipación y eventualmente permitir que el usuario, que el consumidor financiero, tome decisiones a partir de esa modificación, entre otras, por ejemplo, resolver el contrato, ¿no? Hay ahí una normativa inicial que luego, acá podemos ir viendo, va a ir desarrollando normativa adicional que se va perfeccionando. Incluso hay un par de normas importantes que no he puesto por un tema de espacio, no hemos consignado por un tema de espacio, pero vemos, por ejemplo, que en el 2012 ya hay un reglamento de transparencia que funciona muy bien y que tiene varias aristas importantes que han permitido que se mejore la información que en el mercado hay para los consumidores financieros, así como normativa que va a buscar una mejor atención en nuestros reclamos. Sin embargo, se necesitaba algo más que la transparencia. Se necesitaba, por ejemplo, la necesidad de tomar estos temas vinculados al consumidor financiero como unos temas realmente importantes para la institución. Se busca, por ejemplo, también que el tratamiento de los reclamos sea más ordenado y que integre todo lo que es un concepto de mejor trato al ciudadano. Es decir, que el reclamo sea un insumo para que yo pueda mejorar. Tomar el reclamo como lo que es, una oportunidad de mejorar, un insumo para que tú digas, ¿sabes qué? Si me reclaman es por algo y yo podría mejorar mi producto, podría mejorar mi atención atendiendo ese reclamo. Entonces, cuando hablamos de conducta de mercado, como se ve en esta lámina, hablamos de tres importantes pilares. En primer lugar, la transparencia de la información, que ya estaba, simplemente se van a buscar cada vez mejores mecanismos para que esta transparencia se produzca, ir corrigiendo algunas aristas que de repente en el camino siempre se pueden perfeccionar. Pero ahora viene acompañado de dos importantes pilares más. En primer lugar, una mejor práctica de negocio, que quiere decir, por ejemplo, que desde que las empresas lanzan un producto o un servicio o un determinado procedimiento, tengan muy presente la importancia del usuario y que
ese lanzamiento de producto, servicio o política realmente esté puesta, digamos, en la mira un mejor trato al ciudadano. Y por otro lado, como ya adelantaba, una gestión de reclamos que permita, en verdad, mejorar los procedimientos de cara al consumidor financiero, mejorar el trato y realmente generar un espacio de interacción que pueda ser, se puede decir, pacífico, que pueda ser un espacio razonable, proporcional para los intereses de ambas partes. Justamente en esta coyuntura que estamos viviendo, se presenta una situación muy dura, ¿no? Que es la pandemia que ya conocemos. Una situación que tiene tres características que la hacen totalmente particular y que hay que revisar con bastante detenimiento. Estas tres características son las siguientes. Esta pandemia, en primer lugar, es imprevisible. Nadie podía haber prevenido que se iba a dar. Yo te puedo contar, por ejemplo, conozco a un colega que lanzó su emprendimiento en febrero, con bombos y platillos y con muchísimo optimismo, pero no tenía idea que el 15 de marzo iba a significar la paralización de ese emprendimiento. Eso es que es imprevisible. Esta pandemia es extraordinaria. ¿Qué quiere decir? Que no es ordinaria. No podemos hablar de algo similar en los últimos años. Han habido acontecimientos difíciles en nuestro país, como por ejemplo cuando existen estos problemas climáticos, la corriente del Niño, que puede afectar determinados sectores del país, las heladas, y eventualmente SBS siempre ha reaccionado con medidas para buscar la reprogramación de los créditos. Pero esta pandemia no se focaliza en un espacio, sino que golpea no solamente nuestro país, sino todo el mundo. En ese sentido, estamos hablando de algo que resulta realmente extraordinario. Y finalmente, la pandemia es irresistible. Es decir, tú puedes intentar resistir la pandemia, puedes tratar de esforzarte por reinventarte, pero la pandemia para muchos es algo muy difícil de paliar, de poder mitigar, esquivar, etcétera. Es algo irresistible, es algo difícil. Cuando se configuran estos tres elementos, estamos frente a una situación que realmente se vuelve algo que se tiene que trabajar con un especial énfasis tuitivo, sobre todo de las partes que han quedado afectadas. Y en este caso hay que considerar que son ambas las partes que han quedado afectadas. Tanto el sistema financiero, que no tenía el conocimiento de que esto se iba a dar y que ha sido sorprendido, al igual que los consumidores financieros, que han sido también sorprendidos y que muchos han tenido, por ejemplo, una afectación directa de su capacidad económica, sea porque perdieron el empleo, sea porque el negocio no rinde lo mismo que antes, sea porque se presentó una suspensión perfecta o mil razones que pueden estarse presentando en esta coyuntura. Entonces, cuando se emite esta resolución SBS número 1870 del 2020, que es del 29 de julio de este año, nosotros vamos a revisar esta parte considerativa, quiere decir la parte que explica un poco por qué se emite esta norma, cuáles son los antecedentes para que se emite esta norma, y vamos a ver cómo se puede leer ahí que existe una situación difícil, una coyuntura complicada que atraviesa el país y que afecta a los consumidores financieros en el cumplimiento de sus obligaciones. Esta afectación no tiene nada que ver eventualmente con un inadecuado manejo de tus finanzas. No tiene que ver necesariamente con, digamos, una falta de voluntad de pago. Hasta personas que pueden ser muy cumplidas en relación a sus créditos, la situación, como les digo, es irresistible para algunos y entonces simplemente caen en mora. Se ven obligados entonces a buscar alternativas en el sistema financiero y lo que busca esta norma es tratar de dar lineamientos que permitan que realmente esas soluciones, esas alternativas que te puede dar el sistema financiero tengan una directriz clara.
Vamos a ver, por ejemplo, acá cómo se trabaja esto. En primer lugar, vamos a encontrar que como parte de esta normativa, de esta resolución SBS número 1870 del 2020, se busca que haya una comunicación con los clientes adecuada en relación específicamente a estos problemas que están atravesando. Se focaliza la problemática en esta norma y entonces hay una acción clara a que haya una comunicación fluida con los clientes. Esa comunicación, además, tiene que ser, como ya hemos ido mencionando antes, una comunicación en un lenguaje entendible y además una comunicación que realmente sea accesible. No podemos hablar, pues, de una dificultad para acceder eventualmente a tratar con la empresa financiera estas situaciones que se están presentando. Tiene que haber una facilidad, tiene que haber puntos, tiene que haber responsables que vean este tipo de temas a partir de lo que señala esta resolución. Lo segundo va a tener que ver con la necesidad directa del cliente, del consumidor financiero, de hacer una solicitud en relación a su caso concreto, ¿no? Va a tener que viabilizar la posibilidad de hacer una solicitud para que se atienda, para poder informar adecuadamente aquello que está afectando especialmente su capacidad de pago, ¿no? Y que por lo tanto no le permite cumplir nuevamente con sus créditos por una situación que le resulta exógena. No hay una voluntariedad de incumplir, es una situación que se está presentando y que ya describimos con sus tres aristas muy claras, ¿no? Que son de ser extraordinario, imprevisible e irresistible. Entonces, como tercer punto, esta norma alude a la posibilidad de, uno, tener lineamientos claros para poder analizar esa información del cliente, tener un orden, una política, tener, digamos, que no exista en esta evaluación una evaluación que no se ate a nada, sino que existan directrices, que existan lineamientos, que exista una suerte de principios para el análisis de cada situación concreta, de tal forma que tengamos los consumidores financieros una previsibilidad. Yo puedo, revisando un poco la información que me da la empresa, saber si estoy más o menos en la vía, en la posibilidad de viabilizar mi solicitud de una reprogramación. Entonces, también existe en la norma una clara mención a las alternativas que pueden presentarse como respuesta de la entidad, una respuesta que ya no va a poder ser dada en un plazo laxo porque existe un límite muy claro, que es una respuesta que debe darse dentro de los 7 días de realizada la solicitud. Y esas alternativas que se van a dar están exhortadas en la norma, eventualmente, dependiendo del perfil de cada cliente, va a llegar ya sea una reducción temporal o permanente de las tasas de interés, sea, por ejemplo, una condonación de intereses vencidos, comisiones o gastos. Puede venir como alternativa también una postergación de cuotas, ¿no? O su prorrata en periodos posteriores, una extensión del plazo del crédito a fin de reducir el monto de las cuotas periódicas, o pueden darse también otras alternativas por parte de la empresa porque esta relación que señala la norma no es necesariamente una relación cerrada, es simplemente estas posibilidades que están aquí. Ahora, existe dentro de lo que es nuestro marco constitucional una, se puede decir, paridad al momento de llevar a cabo una contratación, al momento de modificar los contratos. Va a haber detrás de estas alternativas que se presentan una necesaria evaluación del perfil de cada cliente y entonces no necesariamente podemos hablar de que o se van a presentar las 4 alternativas o se van a presentar 2 o una, va a depender de cada caso concreto. Lo importante, lo que garantiza esta norma es que existe una política para la atención específica de estos casos. Las políticas en las empresas siempre han existido. Van a haber políticas, por ejemplo, para evaluar un crédito. En tiempo de sanidad siempre han habido esas políticas. Lo que se está pidiendo con esta norma es una política sobre un punto más específico, sobre la atención de personas que han sido afectadas por esta coyuntura difícil
y que eventualmente tienen una necesidad de reprogramar su crédito porque de otra manera no lo van a poder pagar. Y no es por su voluntad, sino simplemente por una situación exógena. Esa es la idea. Como cierre, un poco ya para pasar a las preguntas, ¿no? Como cierre tenemos una última arista de esta resolución SBS 1870 que está vinculada ya a una etapa posterior, ¿no? En primer lugar, todas las tramitaciones que se van a dar de reprogramación van a tener un archivo, van a ser archivadas, digamos, de tal forma que luego, posteriormente, se pueda hacer una revisión de las mismas. Cómo se trató, caso por caso, la situación particular de los consumidores financieros para ver eventualmente si se hizo acorde con la política o no. Otra situación que va a ser importante es un monitoreo periódico, donde hay, dicho sea de paso, la respuesta a una de las preguntas que, por ejemplo, me trasladaron hace poquito nomás en otra capacitación. Una persona me preguntaba, ¿no? ¿Qué pasa si yo logro, por ejemplo, la reprogramación, la logré en abril, pero mis condiciones se mantienen con problemas en el mes de septiembre, ¿no? ¿Puedo volver a pedir la reprogramación de la reprogramación o no puedo? ¿No? Y justamente esa parte está revisada en esta última lista de monitoreo, porque las empresas no solamente pactan con los clientes una solución a su situación particular, sino que van a tener una relación permanente con el cliente para ver cómo se está dando el cumplimiento paulatino, en la cual se va a considerar, por ejemplo, si eventualmente existen otro tipo de eventos que pueden estar perjudicando el cumplimiento de aquel acuerdo que se logró en virtud de este procedimiento que se inicia bajo esta norma, ¿no? Entonces, es algo que se está dando en el mercado. O sea, tú logras eventualmente tener una idea de que ya estás, digamos, teniendo más claro tu panorama para cumplir con un crédito, te comprometes con un determinado esquema, pero eventualmente, como esta coyuntura no tiene fin, como esta coyuntura todavía está en proceso, entonces pueden presentarse otras dificultades y eventualmente lo que busca este elemento del monitoreo periódico es que entre la empresa y el cliente que ha sido beneficiado con un refinanciamiento, con una reprogramación, haya una estrecha coordinación para eventualmente estar al tanto de cómo está evolucionando el reembolso de ese crédito. Muy bien, seguramente esta capacitación, que se ha extendido un poquito más de lo que dije, ¿ya? Deja dudas, ¿no? Y acá tenemos independientemente de las que podamos responder al cierre de esta presentación, no te olvides que siempre tú vas a poder ir a la SBS y encontrar información importante para poder hacer frente a cualquier situación que se te presente en la interacción con el mercado, con el sistema financiero. Para ello te dejamos no solamente el enlace de la página web de la SBS, sino su línea de atención gratuita, que es el 0800 10840, y en el que esperamos puedas clarificar cualquier duda que tengas, especialmente con miras a poder superar este difícil momento que espero en realidad podamos muy pronto superar y sacar adelante. Tenemos nuestra línea gratuita, el 0800 10840, a la que es gratuita para todo Lima y todo el país en realidad. También pueden escribirnos por inbox a nuestro Facebook y al chat web www.sbs.gov.pe. O sea, nosotros estamos llanos a atenderlos en todo momento para todas las circunstancias que se puedan presentar. Ya lo explicó Jorge, la relación con el consumidor financiero está muy cercana siempre a la SBS, así que no duden en hacernos llegar sus consultas. Perfecto. Entonces vamos con la pregunta. ¿Qué porcentaje de los ingresos económicos recomiendas ahorrar y cada cuánto tiempo? Muy bien, esa es una pregunta importante que va a depender en verdad, yo creo, de una situación que va a ser progresiva. O sea, dar una respuesta, por ejemplo, ahorra el 50% de tus ingresos, de repente alguno me va a querer tirar un tomate, ¿no? Porque me va a decir, ¿cómo hago eso? Eso es imposible.
Entonces, la recomendación es que ese porcentaje sea progresivo y que comiences con el 10%. Si quieres con menos, pero comenzar y tener en claro que conforme mejores tu cultura financiera, tu manejo de tus finanzas, ese porcentaje tiene que ir ampliándose. Hay personas, les cuento, que básicamente ahorran muchísimo con cada ingreso que tienen, pero es porque ya han ido desarrollando una habitualidad al momento de manejar sus finanzas y saben cómo hacer para no tener, por ejemplo, aquellos gastos que dinamitan tus ingresos, ¿no? Entonces, ya controlan aquello que seguramente han visto en capacitaciones anteriores, como los gastos hormiga, como los gastos por impulso, y al controlar eso, cada vez va a ser más posible incrementar ese porcentaje de ahorro en nuestro presupuesto. Yo recomiendo llegar a un 30% más o menos de ahorro de aquellos ingresos que recibes y eventualmente llegar a ese monto va a depender de comenzar un porcentaje más chiquito, pero irlo trabajando hasta que crezca. Así es. De a poquito se va haciendo un buen ahorro. Tenemos otra pregunta, ¿no? Nos dicen, en un contrato con el banco por un crédito hipotecario se estableció el pago mensual de cada letra. Sin embargo, ¿puedo cambiar dicho aspecto como pagar 3 letras juntas del crédito hipotecario en un solo mes? Muy bien. Lo que ocurre con el empleo de letras es que tienen una determinada fecha de vencimiento, ¿no? Eventualmente, lo que puede ocurrir, lo que puede generar algún tipo de duda es manejar el concepto de pago anticipado, ¿no? Y recuerden siempre que si nosotros podemos hacer, por ejemplo, el pago de más de 2,5 cuotas, entonces entramos a un esquema que nos permite siempre adelantar el pago de los créditos, lo cual puede tener algún efecto positivo también para nuestras finanzas. Lo que va a ocurrir cuando existe de por medio el empleo de letras va a ser principalmente que estamos manejándonos un poco más, de forma más cerrada, con una fecha de vencimiento, y eventualmente va a tener que haber una coordinación previa para sacar adelante esa iniciativa, esa propuesta, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, la TCA es el monto máximo de interés que puede cobrar un banco. ¿Cómo negocio para que me cobren una menor tasa de interés? Muy bien. En verdad, la TCA no es no mide exactamente el interés más alto que te puede cobrar un banco. No es ese su objetivo. La TCA lo que busca es aglutinar todos los conceptos que te puede cobrar un banco. Te voy a contar un ejemplo para que no se les olvide cómo funciona la TCA. Y les voy a contar un ejemplo personal que me ocurrió cuando viajé hace poco a Puno, el año pasado. ¿Qué me ocurrió? Me ocurrió lo siguiente. Me fui de viaje a Puno y al momento de hacer un determinado trayecto, una especie de tour, me dijeron que el tour costaba 20 soles. Y yo feliz, ¿no? Ah, bueno, está excelente, qué bonito tour, 20 soles es un precio bueno. Pero cuando iba avanzando el tour, iba encontrando que se daban unos conceptos que no había previsto, como por ejemplo el regreso, que tenía otro precio. ¿No? O sea, los 20 soles no eran solamente de ida, eran solamente para la ida, pero no para la vuelta. Había que pagar 20 más para la vuelta. Evidentemente, eso no lo tenía yo claro cuando contraté por 20 soles y me generó una disconformidad, ¿no? Me parecía que debían informarme todo desde el inicio. Entonces, eso es lo que busca la TCA, que no, por ejemplo, tú cuando te informas acerca de la tasa de interés que cobra una entidad, eventualmente esa tasa de interés no te refleja todo el costo. La idea es un concepto que mejor sume tasa de interés, comisiones y también gastos. Cuando ya tienes esos tres conceptos en uno solo, hablas de la tasa de costo efectivo anual. Y la importancia de este concepto es que te permite comparar mejor con otras entidades porque ya te están mostrando todos los conceptos que te podrían cobrar y no va a haber ninguno escondido. En todo caso, una vez que tú logras encontrar la TCA de diferentes entidades, estás comparando de manera perfecta. Si en cambio te pones a comparar la TCA de una entidad y la tasa de interés de otra, de repente estás llevando a una comparación con algún nivel de equívoco.
Ujú. Tenemos otra pregunta. Si compro un artículo en una cuota y no lo pago en una cuota, sino solo pago el pago mínimo, ¿los intereses que me cobran son mayores o menores en comparación de sacarlo en cuotas? Muy bien, en verdad, siempre se va a buscar que al momento de hacer las transacciones, las personas puedan pagar en el menos número de cuotas posibles. Es más, hay que distinguir que en nuestro país existe un sistema dual al momento de emplear la tarjeta de crédito. Este sistema dual tiene por un lado el sistema revolvente y por otro lado el sistema de cuotas. El sistema revolvente representa, por ejemplo, que al momento en que haces un consumo, si lo pagas antes de la fecha de vencimiento, ¿no? Antes de la fecha de pago, no vas a tener ningún tipo de cobro de interés. Es muy bueno el sistema revolvente para poder evitar el cobro de intereses. Cuando tú ya usas la denominación cuotas, ya estás entrando en el otro sistema. Sales del sistema revolvente y entras a un esquema más bien que lo que va a hacer es darte la posibilidad de pagar de 1 a 36 cuotas con el consiguiente cobro de intereses. Mi consejo, si no quieres que se te cobren intereses, usa el sistema revolvente y eso exprésalo al momento de hacer el consumo. Es decir, cuando te preguntan cómo quieres hacer la transacción, dices directo. Directo, ¿no? Porque eso significa que estás haciendo el empleo de ese sistema revolvente que tiene esas características que puedes eventualmente no pagar nada de intereses. Bien, otra pregunta. Nos dicen buenas tardes. ¿Cuál es la mejor opción para invertir si tenemos un excedente, tanto si soy persona natural o una empresa? Muy bien. Miren, para invertir el dinero, en verdad lo primero que hay que hacer es conocer que existen diferentes productos que pueden llevarte a eso. El sistema financiero ofrece, se puede decir, diferentes productos que pueden hacer que tu dinero crezca. Y desde que tu dinero crece, ya estás hablando de una inversión. Por ejemplo, tienes un depósito a plazo. El depósito a plazo te permite poner un nivel de ahorro, dejarlo por un plazo determinado y ganar más intereses si lo tuvieras en una cuenta de ahorro. Tienes otro producto, por ejemplo, tienes la posibilidad de adquirir fondos mutuos, que también pueden generarte, ¿no? Una especie de producto que te permite un poco acceder al mercado de capitales, ¿no? Y que tu plata se invierta como si estuvieras manejando acciones y bonos, dependiendo de en qué esquema te pone la entidad, puedes ganar dinero, ¿no? De forma agresiva o de una manera más conservadora. Otro producto que puede ser muy importante para la inversión es el ahorro sin fin previsional, ¿no? El ahorro voluntario sin fin previsional que manejan las AFPs y que te permite, por ejemplo, realizar un ahorro que las AFPs invierten como invierten la plata que tenemos ahorrada para fines de jubilación, aquellos que nos encontramos en el sistema privado de pensiones. Tú simplemente, en lugar de poner esa plata para que te la den a los 65 años, especificas aportes voluntarios sin fin previsional y esa plata va a ser invertida y va a generar una rentabilidad importante según los gráficos que muestran las AFPs y que realmente generan una rentabilidad muy interesante. Entonces, tú vas a encontrar diferentes productos que te pueden ayudar a la inversión. Ahora, si hay que elegir eventualmente una inversión que esté más vinculada a una oportunidad de negocio, mi consejo es lo siguiente. Siempre busca una asesoría en el sistema financiero porque la vas a encontrar. Hay personas sectoristas que conocen muy bien el mercado y que te van a ayudar a tomar buenas decisiones. Eventualmente ten presente también que en esta coyuntura estamos en una nueva normalidad donde las oportunidades están cambiando y donde se va a buscar, por ejemplo, que tú tengas una capacidad importante de adaptación. ¿No? Las personas que en esta coyuntura están tratando de salir adelante, si te das cuenta, están teniendo un énfasis muy grande en lo que es una suerte de reinvento de uno mismo. Empezar a entender, por ejemplo, que ya
no manejar aspectos digitales es ya no cosa del pasado, es algo arcaico, ¿no? Ya simplemente esto nos ha dado un empujón para entrar al terreno digital y es algo que vas a tener que tener presente para manejar una inversión. Yo diría, por ejemplo, que al momento de manejar una inversión tengas muy presente lo que hemos dicho al inicio en relación a canales digitales, porque te pueden permitir hacer transacciones a bajo costo y además las transacciones que desea el cliente hoy en día, es decir, sin contacto físico, porque le cuida la salud. ¿Y cuándo Encantado. un consumidor financiero debe recurrir a la SBS y cuándo a Indecopi? Tenemos varias maneras de explicar esto. Yo quisiera hacerlo con una manera gráfica, ¿ya? De tal forma que les quede claro y en lo posible no se olvide. Si nosotros tenemos, por ejemplo, a un vendedor, ¿no?, de pan, nosotros somos consumidores de pan, y nos vamos a la panadería a comprar 10 panes, y nos viene uno de color negro, ¿está bien? ¿Qué vamos a buscar eventualmente? Pues que nos cambien el pan. Oye, dame uno que esté bueno y no, quítame este que está medio carbonizado. Pero eventualmente puede ser que el problema no sea solamente un pan, sino que el problema sea del horno, que hayan varias personas que en la mañana fueron a comprar pan y se fueron a casa con varios panes quemados. Entonces, extrapolando un poquito esa imagen, siempre recuerden lo siguiente: si el tema es individual, si el tema es individual, tienes que acudir a Indecopi, porque Indecopi se encarga de las controversias particulares. Si el tema es más bien un tema estructural, el tema del horno, entonces va a ser importantísima la actuación de la SBS y que tú le traslades aquella queja porque se está incumpliendo una norma de la SBS que probablemente tenga un impacto en una serie de consumidores. Probablemente se esté presentando a partir de ahí un patrón. Entonces, recuerda siempre esto: Indecopi te va a ayudar mucho porque soluciona controversias particulares. La SBS lo que va a tener más bien es un interés en las denuncias porque le permite supervisar mejor problemas que pueden ser estructurales. Entonces, tienen presente eso antes de hacer eventualmente el reclamo o la denuncia. Reclamo va a ser en Indecopi porque un reclamo tiene 3 partes. Tú, la empresa que tú reclamas, y el Indecopi, que va a ser como una especie de juez, de árbitro entre estas dos partes. Es lo que se denomina un trilateral. En cambio, cuando vas a la SBS, tú denuncias el tema y lo que logras es que la SBS haga un esquema especial de revisión del caso concreto, ¿no?, que se va a trabajar entre la SBS y la empresa denunciada. Entonces, mi consejo es que si tú lo que buscas es una solución de una controversia particular, te dirijas a Indecopi. No obstante, va a ser importante que eventualmente acudas a la línea de consulta de la SBS para clarificar cada caso concreto. No te guíes necesariamente intuitivamente por uno o por otro, sino trata de asesorarte, Sí. orientarte antes de llevar a cabo el reclamo o la denuncia. Bien, tenemos una pregunta, ya vamos terminando en realidad. ¿Los préstamos Reactiva Perú tienen seguro de desgravamen? Muy bien, muy buena pregunta. Lo que va a ocurrir con los préstamos Reactiva es que van a estar focalizados en las empresas, ¿no? Y tú tienes que ahí tener presente, para quien haya hecho la consulta, que el seguro de desgravamen es principalmente vinculado a las personas, ¿no? Es decir, el seguro de desgravamen lo que va a tener como punto de partida es que ante un riesgo de muerte o invalidez, el seguro cubra las cuotas que están impagas. Por ejemplo, si tú te compras una casa, vas a tener normalmente en promedio que responder al pago de esa casa con un crédito que normalmente dura en promedio 20 años. ¿Quién te garantiza que en 20 años vas a tener todas las
para poder hacer frente a ese crédito. En 20 años pueden pasar muchas cosas. Entonces, va a estar asociado ese crédito a un seguro de desgravamen que finalmente beneficia muchísimo a tu familia. Porque si tú tienes, desafortunadamente, una situación de invalidez o de muerte que interrumpe la normalidad en el cumplimiento de las obligaciones, el seguro va a ser activado por tus familiares y va a cubrir las cuotas impagas que quedan del crédito, de forma tal que no se perjudica a la familia por el fallecimiento de ese titular, al menos desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del seguro de desgravamen. Teniendo en cuenta esa característica, ¿no? Y teniendo en cuenta que Reactiva está focalizado en empresas, entonces te puedes ir dando cuenta que la funcionalidad no necesariamente encaja ahí, ¿no? Pero habría que revisar con más detalle. De repente, eventualmente hay alguna disposición que me está contradiciendo, pero yo diría que en principio no. Perfecto, Jorge. Muchas gracias por tu participación. Te doy el pase para unas palabras finales. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos los presentes, en primer lugar por su interés en estos temas, porque realmente han asumido una conducta responsable y proactiva para el manejo de sus intereses, para su mejor desenvolvimiento en el sistema financiero. Por eso les agradezco por este interés, por la puntualidad que han tenido en su conexión, por esta interacción importante en las consultas y obviamente conmigo espero sea en otra oportunidad la posibilidad de tener una nueva capacitación. Cuídense mucho y hasta otra oportunidad. Gracias, amigos. Entonces, con ustedes, hasta el próximo jueves con otro tema más en Finanzas para ti.